nació todo sana. Y vino una enfermera y sin decirnos nada se la llevó. Y a 20 minutos más o menos nos dan la noticia de que mi bebé había sufrido de un paro cardiorrespiratorio. Me dijeron que no sabían el por qué. Era el primer caso que había pasado el mío, que era un caso aislado que nunca había sucedido. Se demoraron muchísimo en designarle una cama, en atenderla a tiempo. Esto es lo que redactó la doctora de cómo era la autopsia y qué es lo que había pasado para que se haga el desprendimiento. Esto es un garabato. Esto es un garabato, esto no se entiende. Son casos puntuales en una franja de tiempo también precisa. La sospecha es determinar qué es lo que se le administró a estas criaturitas, si fue un obrar por una mala praxis, si fue un obrar intencional de alguien. Bien, ya le doy la palabra a Rolando. Ahí tenemos. Sí, es un periodo bien definido, de marzo a junio del 22, en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba, que se llama Carrillo, Ramón Carrillo. Muy bien. Les quería decir, no es solamente la enfermera la que está involucrada en este caso, sino que hay una, yo diría, larga lista de funcionarios que están señalados por encubrimiento. ¿De qué cosa? Del asesinato de bebés. A ver si se entiende. Todo a Rolando. Como bien decía Richard, este caso tiene como protagonista principal a una enfermera, Brenda Agüero, pero también tiene como involucrados y como personas que van a ir a juicio a distintos funcionarios, empezando por quien era, hacia 2022, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba. De ahí para abajo tenemos al secretario de Salud, tenemos a quienes estaban a cargo del hospital neonatal, Ramón Carrillo, tenemos también otros médicos, la mayoría acusados de encubrimiento. ¿De qué? De lo que explotó como noticia nacional en agosto de 2022, cuando se presentó la primera denuncia penal por lo que estaba ocurriendo, como bien decía Richard, desde marzo de 2022 y hasta junio de ese año en este hospital. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resumido, y es realmente escalofriante, 5 bebés que nacieron en perfectas condiciones de salud, de madres que no habían tenido ningún tipo de problema durante el embarazo, embarazos totalmente normales, que llegaron a término los 9 meses cumplidos, nacieron los bebés y a las pocas horas después de, se supo más tarde, aparentes manejos de una enfermera en particular, de Brenda Agüero, terminaron muertos. Le fueron a decir a la mamá, al papá, su hijo ha muerto. Pero ¿cómo si nació en perfecto estado de salud? Se lo llevaron de la sala de partos sin ningún tipo de inconveniente. Lo llevaron en un momento a la incubadora, lo llevaron en algún momento a hacerle algún tipo de exámenes y volvieron con la noticia de que habían muerto. 5 bebitos, 2 de ellos en una misma madrugada de junio. Pero eso no era todo, porque cuando se empezó a revisar un poco el historial de nacimientos en el hospital, en este periodo, marzo a junio de 2022, con lo que se encontraron fue con que otros 8 bebés, también nacidos en perfectas condiciones de salud, habían tenido complicaciones muy graves, habían estado al borde de la muerte de manera súbita. Otros médicos, otros enfermeros, no Brenda Agüero, los salvaron a último momento a estos otros chiquitos. Por eso, la causa judicial que empieza con la detención de la enfermera Brenda Agüero, hoy es por los asesinatos de 5 niños y las tentativas de homicidios de otros 8 recién nacidos. La causa está calificada como homicidio agravado por el método insidioso, porque ¿cuál era el mecanismo? Ahora lo vamos a repasar con Richard. Tiene que ver con una manera oculta de matar. Podría ser veneno, podría ser una intoxicación. Este es el camino por el que han ido las pericias. Y también está agravado por haber sido cometidos estos asesinatos en un contexto de serialidad criminal. Así los describió la justicia de Córdoba. Por eso hoy estamos hablando de una enfermera asesina serial. Claro. Lo que se empezó a ver, Richard, con el paso de los días fue que estas muertes ocurrieron en el hospital y siguieron ocurriendo porque muchos miraban para otro lado. Se morían los bebés en estas condiciones y nadie se hacía cargo. Y de alguna manera lo iban tapando. Ahora nos vamos a hablar con la madre de los chicos, con el fiscal, pero
hubo gente que estuvo advertida de lo que ocurría con las primeras muertes y no hizo nada. Con la primera muerte es una cosa interesante. Usted se preguntará, ¿y cómo se destapó esto? Mire, en el hospital materno-infantil, como en muchos hospitales, hay un promedio de fallecimientos que está dentro de un rango que se considera, bueno, no voy a decir normalidad, porque toda muerte siempre es una excepción. Podemos decir así, ¿no? Entonces, se muere un chiquito. Sí, ellos tenían un promedio, a eso les quería decir, de 3 muertes por mes. En un día se murieron 2. No puede ser. El médico de guardia, cuando le dicen, firme acá el certificado que falleció el bebé recién nacido, horas de nacido tenía. 1, 2. No, yo no firmo. Yo no firmo. Está fuera de la norma. No puede ser. ¿Cómo se mueren 2? Y con problemas cardíacos. Yo no soy médico, pero a ver, para que entiendan. Le aplicaron algo que les hizo reventar el corazón, más o menos. ¿Por qué digo más o menos? Es una cuestión técnica, es una cuestión científica, es una cuestión médica. Porque nosotros no somos médicos, pero sí lo que le suministraron a estos chicos le afectó el corazón, a estos bebés, a estos neonatos. Le afectó el corazón, de una manera tal que les provocó la muerte. A los bebés les suelen dar vitamina K. Potasio. Vitamina, pero no potasio. Le aplicaron inyecciones de potasio. Eso les provocó un exceso de potasio en sangre, que tiene un nombre, hiperpotasemia. Eso les provocó la muerte. Ahora, ¿quién va a maniobrar de esa manera para matar bebés? Porque otra explicación no hay, o sea, otro objetivo, no explicación, perdón. Otro objetivo no hay. El objetivo era, yo le voy a aplicar al bebé un exceso de potasio, una inyección de potasio que va a ser excesiva, pero per se va a ser excesiva por sí misma. A un bebé, a un recién nacido, y lo voy a matar. No hay, sobre todo teniendo en cuenta que fue siempre la misma enfermera y teniendo en cuenta que esa enfermera en su computadora, antes de los asesinatos, presuntos asesinatos, estuvo buscando en internet, en páginas técnicas, la cantidad, la forma, los efectos del potasio en recién nacidos. Richard, la justicia acaba de resolver, después de muchas apelaciones, que este caso vaya a juicio. Ya nos vamos a Córdoba, pero les resumo. Brenda Agüero, la enfermera, según la justicia, tuvo presencia, o sea, estuvo en el lugar donde ocurrieron las muertes, tuvo la oportunidad porque estuvo en contacto con los chicos, claro. Tuvo el conocimiento por su propio expertise y por lo que decía Richard, por lo que estuvo buscando antes de, según la justicia, provocar estos asesinatos y además tuvo una actitud posterior de encubrimiento, de poner en las historias clínicas de los bebitos que terminaban muertos, estuvo todo el tiempo en manos de los abuelos, por ejemplo. Cosa que no había sido. Cosa que no había sido cierta. A 2 de los bebitos se les hizo un peritaje y se detectó esto que decía Canaletti, potasio y también, en algunos casos, exceso de insulina. Es verdad, también insulina. Ya nos vamos a Córdoba, donde está nuestra compañera Jimena Pérez, que está con los padres de uno de los bebitos. Jimena, muy buenas tardes, gracias por estar allí en Córdoba, en directo para Cámara del Crimen. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? El gusto de saludarlos como siempre. Bueno, esas historias que conmueven, esas historias que no quisiéramos contar y esas heridas que nos cierran. Y es por eso que estamos aquí con Vanessa, con Raúl, que son las primeras personas, vamos a decir, los primeros papás que se dan cuenta que algo raro pasaba, que se dan cuenta lo peor que íbamos después de estar relatando. Ahora estamos muy cerca de un juicio final, si Dios quiere. ¿Cómo están ustedes ante todo después de buscar tanta justicia, después de hablar con tantos medios y después de estar sufriendo día tras día, recordando todo lo que sucedió ese día, especialmente vos, Vanés, que sos la mamá de esta criatura, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Justamente eso, sentir que estamos cada vez más cerca de llegar a esa verdad que venimos luchando, que no nos pudimos permitir sentir el dolor y nos tuvimos que parar y empezar a enfrentar para luchar. Y sentir que estamos cada vez más cerca es un alivio, porque justamente nosotros necesitamos transitar esto y empezarlo
vivir desde el duelo como cada uno quiere, o como cada uno puede o necesita, y no con todos estos condimentos que la verdad que son terroríficos. Ahora sí, Rolo, Ricardo, acá está Raúl, Vanessa, están atentos, están con retorno, así que ya lo están escuchando. Bien. Vanessa, Raúl, por supuesto desde acá nuestras condolencias por lo que les ha tocado vivir. Estamos repasando lo que ha sido esta historia de terror y lo que queríamos es que nos cuenten, por favor, cómo fue para ustedes ese momento que va del parto, de llegar al hospital y de que naciera su criatura a enterarse de que había muerto. ¿Cómo fue esa situación para ustedes? Bueno, yo tenía una cesárea programada porque tengo cesáreas previas, o sea que fue una preparación totalmente normal, rutinaria. Me había hecho todos los controles, estaba todo perfecto. Y llegué ahí con toda la ilusión que uno va después de 9 meses a tener a mi hijo nace por la cesárea y me dicen que está todo perfecto, me lo muestran y yo tengo que seguir en cirugía porque era una cesárea. Entonces el procedimiento es que el bebé lo pase en una sala y a mí termine la cesárea y me pasen en una sala de recuperación. Hasta ahí todo eso me lo habían explicado, era algo rutinario. Pasa eso y a la 1:30, cuando ya tenían que traerme a mi hijo, entra una doctora a decirme que mi hijo tenía una arritmia y que lo iban a internar. De ahí directamente pasa a terapia intensiva. No llego a encontrarme con mi hijo, directamente lo veo ya en una terapia. Y después empiezan a venir los médicos y los cardiólogos todo ese tiempo a decirme que la situación de él era crítica, que el daño que él tenía era irremediable, no podían hacer nada y tampoco saben explicarme por qué llega a esa situación, porque yo les decía que mi hijo estaba bien, que yo me había hecho todos los controles y bueno, los médicos trataban de buscar una explicación, pero nunca supieron dármela bien. Eso, lo mismo que decían ustedes y explicaban, el daño en el corazón me explicaban totalmente deteriorado. Le empezamos a buscar, yo le pedía que por favor un marcapaso hicieran lo posible, pero bueno, ellos sabían que mi hijo no iba a aguantar nada y ese mismo día fallece a la noche. Me voy de ese lugar pensando que era una desgracia que nos había tocado, como puede pasar. Y me voy y empezamos a hacer un duelo en familia. Después de los 5 meses me entero por los noticieros, porque nadie se tomó la molestia de llamarnos de nada, que se estaban investigando casos, series de casos en el neonatal. Y cuando escucho que empiezan a contar una de las historias, escucho que era mi historia contada de otra persona. Entonces ahí nos dimos cuenta que era uno más de los bebés, incluso después dicen puntualmente la fecha porque el caso se investiga desde el 18 de marzo y mi hijo fue exactamente la fecha que él nació y murió. Entonces ahí caímos, de esa forma caímos que nuestro hijo era uno de ellos. Señora, ¿usted recuerda a la enfermera Agüero? No, yo no la recuerdo, la verdad. Después, obviamente, leyendo un expediente y todo, yo sé que ella estuvo en la sala de recuperación conmigo. Sí. Pero también, leyendo ese expediente, veo que mi hijo quedó solo en la sala de recuperación. Con los testimonios de enfermeros y médicos, ahí dicen que él lo dejaron solo, porque tuvieron otra urgencia, pero así es el descontrol que se vivió en ese hospital. Entonces, esto dio lugar a que cualquier persona pudo entrar a esa sala y hacer lo que quisiera. Ahora, lo dejaron solo a nada de haber nacido, cuando usted me va a corregir. ¿Tiene otros hijos usted? ¿El matrimonio, ustedes tienen otros hijos? Sí. Bueno, usted lo sabrá, en los primeros momentos, a la criatura se la limpia, se la prepara, bueno, en fin, estuvo sobre su pecho, se la dan a conocer al padre, etcétera, etcétera. Usted me está diciendo que en ese periodo de 1 hora y media aproximadamente estuvo solo. Sí, mi hijo estuvo acompañado en esa sala, nunca me lo pusieron en el pecho. Nunca se lo pusieron en el pecho. Bien. No, todo el parto respetado no se respetó nunca. Mis otros hijos los tuve en una clínica privada en donde sí se respetó, pero en estos lugares se escudaban todavía con protocolo COVID cuando estábamos en el año 2022. Sí. Y después cuando todo esto sucedió se olvidaron del protocolo de COVID, cuando ya estaba en terapia
intensiva y ya las probabilidades de vida eran casi nulas, ahí sí dejaron entrar toda mi familia a una terapia intensiva. Le quería preguntar a su marido, señora. Todo un descontrol. Le quería preguntar a su marido, bueno, obviamente frente a esto que le dijeron, el bebé murió, tiene un problema de corazón, arritmia, que esto, que el otro. Usted, no sé si en ese momento, pero después con el tiempo, al enterarse, pasaron algunos meses, al enterarse de lo que había ocurrido con su bebé y con otros, ¿usted fue al hospital o alguien del hospital se comunicó con usted, teniendo en cuenta que la directora del hospital está también imputada por encubrimiento y también las jefas de servicio? En consecuencia, ¿usted habló con los médicos? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue esa situación? Buenas tardes. No, la verdad que la situación fue totalmente horrible porque a mí directamente no me dejaron entrar al hospital. Yo estuve 3 horas en terapia afuera esperando que saliera alguien y me diera alguna explicación. Y cuando mi hijo ya estaba crítico, muy mal, recién me dejaron entrar e ingresar y ahí lo vi tapado de cable. Y bueno, me quebré y me fui afuera. Entonces lo vi un segundo y me fui afuera. Después, con el pasar de las horas, cuando él fallece, como dice mi señora, rompen el protocolo esa gente de ahí y dejan ingresar a cualquier persona, a toda la familia para despedirse de mi hijo, ¿no? Se manejaron de una manera totalmente inhumana que no tiene nombre. La verdad que no tiene nombre lo que hicieron. Raúl, uno se pone en su lugar y la verdad, nosotros que somos padres, usted mismo que lo es, debe haber sido tremendo. Pero mirándolo ahora para atrás, su hijo, por lo que sabemos, fue el primero de una serie. Si en ese momento el hospital hubiera hecho algo, hubiera detectado lo que hacía esta enfermera, habría otros bebés que podrían haber salvado su vida. Digo, lo de su hijo ya es irreparable. ¿Usted piensa en esto? Porque a esto apuntaba un poco Richard recién cuando le preguntaba si alguien habló, si alguien se acercó de las autoridades y mostraron preocupación en el hospital por lo que le había pasado a su bebito. No, jamás se presentaron, jamás dieron la cara, jamás nos llamaron por teléfono, ni del Ministerio de Salud, ni del hospital, ni la directora que hoy está presa. Nadie, absolutamente nadie se comunicó con nosotros. Obviamente, Fran era el primero, no iba a poder zafar, pobrecito. Pero sí, si hubieran actuado y hubieran hecho la denuncia, yo calculo que hubieran evitado tantas muertes y los otros bebés que han quedado con secuelas graves, ¿no? Claro, vida. También. Nosotros hablamos de 8 criaturas sobrevivientes, pero claro, tienen secuelas, tienen consecuencias de ellas, de ese exceso de potasio o insulina, como bien indicó Rolando. Bueno, señora, le quería preguntar a usted, para redondear, ¿qué expectativas tiene con relación a este juicio? Porque es un juicio fuera de lo común y hay que probar cosas. ¿Qué expectativa tiene usted? Porque de acuerdo con la teoría de la Fiscalía que es llevada a juicio, ustedes tienen una explicación de lo que pasó, lamentablemente, que involucra a una persona que agredió a la criatura. ¿Qué expectativas tiene? Sí, la expectativa es llegar a la verdad. Nosotros, lo único que nos queda ahora es saber la verdad para terminar de concluir una historia de... Nosotros tuvimos que cambiar y revertir la historia de lo que pensábamos en 5 meses y ahora necesito saber la verdad, que lleguen a fondo. También necesito que los responsables se hagan responsables de lo que pasó. Es mucho el dolor que a nosotros nos han dejado de por vida. Y no solo nosotros, es toda una familia entera. Entonces, me parece que llegó la hora de que se tomen cartas en asuntos, que realmente empiece a hablar esta gente que ha tenido ese silencio inhumano, que se han cubierto tratando de cuidar un lugar, un prestigio, de un título, hasta el mismo Estado, porque esto llegó hasta cargos más arriba. Entonces me parece que necesitaríamos eso, llegar a la verdad absoluta de todo esto y poder comenzar un duelo, por lo menos sabiendo qué pasó.
Perfecto, señora. Les agradecemos muchísimo a los dos. Es muy duro. No es cuestión de pasó tanto tiempo. No. Una situación como la de ustedes, supongo yo que se va procesando con mucho más tiempo. Y tiene razón. La verdad a veces es un bálsamo. No digo que cura, pero la verdad, saber qué pasó, el saber, es un bálsamo. Le da cierta tranquilidad, cierta. Así que le agradecemos mucho en nombre de Rolando Barbano, en el mío, el haber estado ahí y contar esta tristísima experiencia. Muchas gracias a los dos. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a Jimena Pérez. Jimena, como siempre, muy buen trabajo y gracias por este contacto con víctimas. Bueno, en definitiva, ellos son víctimas, ¿no? Así es. Son, como decíamos, Ricardo, Rolo, son historias que duelen, historias que no quisiéramos contar y están ustedes viendo, ¿no? Ese dolor que nada lo puede borrar. Solamente pedimos justicia por ellos que tenemos aquí y por muchos papás y mamás que se quedaron sin ese beso y ese abrazo a esos bebitos que tenían tanta ilusión de criarlos y tenerlos. Jimena Pérez, gran trabajo. Muchísimas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Seguiremos con este caso, lo seguiremos hablando y ahora vamos a continuar con la cobertura que le estamos dando, el despliegue a este caso que es inédito en la historia judicial argentina y por eso queríamos hablar con el fiscal que investigó toda esta causa tan compleja, el fiscal Raúl Garzón, que ya está comunicado con nosotros para contarnos de qué se ha tratado y cómo ha logrado llegar hasta este punto con una investigación, doctor Garzón, que sabemos ha sido muy, pero muy dificultosa desde un primer momento. Los saludamos, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano, desde Cámara del Crimen. Gracias por este contacto, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Igualmente. Doctor, ¿nos podría un poco sintetizar qué es lo que se ha probado, qué es lo que usted da por cierto ya a partir de su profunda investigación sobre este caso en cuanto a lo que fueron esos días de 2022 en los cuales empezaron a producirse las muertes y nadie hacía nada, nadie intervenía? ¿Cómo se construyó esta investigación donde, por lo que sabemos, hay encubridores, o por lo menos gente sospechada de encubrir? Bueno, mire, la verdad que trataré de hacerle lo más simple posible semejante complejidad y semejante tragedia y semejante camino del ocultamiento y camino de el aprovechamiento de la vulnerabilidad de todas esas mamás, que recién escucho a una de ellas, es la mamá del primer bebé que fue asesinado, que fue Francisquito, con dolor. Esto duele hasta decirlo y referenciarlo. Sintéticamente puedo decirle que aquí ocurrieron desde el 18 de marzo del año 2022 hasta el 6 de junio de ese año, durante esos meses, una secuencia de distintos casos, todos similares en las consecuencias, en los diagnósticos y en el modo en que se descompensaron los bebés. Comenzó el 18 de marzo con 2 bebés, Francisquito que fallece, el otro bebé que sobrevive, y así sucesivamente se fueron produciendo nuevos casos. Esto tuvo un desarrollo que avanzó sobre el mes de abril. En el mes de abril se suceden otros casos que empiezan a prender nuevas alarmas. Y allí vienen con los reproches a las autoridades del hospital y tanto el servicio de jefatura de los servicios cuanto de la dirección y del ministerio, porque esto van dando nuevas luces de alarma, los hechos que se van produciendo. Si bien al principio comenzó sospechándose de la vitamina K, esto fue rápidamente despejado, porque la vitamina K de ninguna manera produce estas descompensaciones que rápidamente lo podían y lo supieron. Es más, los mismos lotes, las mismas partidas que se administraban en toda la provincia de Córdoba, no hubieron casos de descompensaciones. Claro. Es decir, esto es claro y lo digo desde ya, porque por allí se habla de medicamentos vencidos, de experimentos. No, señores, eso quedó absolutamente despejado en la causa. Por 2 razones, o por varias razones. En primer lugar, los bebés sanos no llevan medicación. Mire, me está escuchando el país y muchos médicos. Un bebé que nace sano no lleva más que la vitamina K
y las vacunas correspondientes en las 24 horas del día. Entonces no hay posibilidad de que haya inoculación de otras sustancias o digamos, medicamentos cuando los partos vienen normales y sanitos. Entonces, esto fue lo que fue sucediéndose y tan es así que en la prueba se va determinando que a posteriori de los hechos, o sea, a medida que van sucediendo, ya los pinchazos aparecían en otros bebés en diferentes partes del cuerpo, groseramente expuestos, al modo tal que no podía dejar de llamarles la atención a los directivos del hospital. Pero esto sigue sucediendo. Y sigue sucediendo durante el mes de abril, durante el mes de mayo, y van sucediéndose nuevos casos con nuevas luces de inmensas alarmas. Y sin embargo, nada se comunicaba a la justicia. Así llegó el desenlace mayor y cruel del día 6 de junio. Mire que comenzamos el 18 de marzo con Francisquito y seguimos hasta el 6 de junio, en donde se completan una secuencia de 13 casos, de los cuales 8 sobrevivieron y 5 fallecieron. Pero el día 6, el último día de estas grandes tragedias, ocurren 4 hechos, lo cual ya era como tapar el sol con las manos. Y aún así se lo pretendió tapar. Mire, me hago cargo de lo que le digo. Se pretendió tapar el sol con las manos porque ese día, con 2 muertes y 2 más descompensados gravemente, de la misma naturaleza y sintomatología que los 9 casos anteriores, también se ocultó porque solamente se comunicaron, fíjese usted esto, se comunicaron aisladamente 2 muertes de etiología dudosa. Esto en la jerga del derecho de los tribunales y de las investigaciones penales son como esas muertes que no tienen una primera explicación, pero al ser comunicadas aisladamente, no alertaban sobre que eran muertes congruentes con otra sintomatología igual durante 2 o 3 meses y numerosos casos. Entonces eso hizo que en ese momento esas comunicaciones no surtieran más efectos que el de realizar un trámite casi protocolar, que es la autopsia, que por supuesto fue muy importante y valiosa, porque con esos bebés y en esas autopsias se pudieron determinar y encontrar pruebas evidentes y muy elocuentes de lo sucedido. Pero para que usted, no quiero gastar mucho tiempo, pero para que usted me siga entendiendo esta secuencia, se avanza así hasta el 6 de junio. Esas 2 comunicaciones que no alertan a nadie, en realidad, porque son aisladas, no se los denuncia concatenando. Y a partir de allí, las autoridades del ministerio y del hospital, ya sabedoras de que las muertes eran intencionales y que sospechaban de una persona, omitieron comunicarlo a la justicia. Claro, por eso no solamente hay un autor material o autora material, presunta autora material, sino también hay funcionarios que están imputados por encubrimiento. Encubrimiento en algunos casos agravado, ¿no es cierto? Si mal no interpreté lo que usted está contando. Doctor, usted me dijo que nos dijo que hubo autopsias. No sé si hubo autopsias de todos los afectados, los bebés interesados, pero de los que, si no hubo de todos, aquellas autopsias que se realizaron, ¿qué determinaron? ¿Qué sustancia tóxica o que se convirtió en tóxica frente a la situación del bebé, ¿no? de ser un bebé, se pudo determinar, encontrar, ubicar? En esos 2 casos que hubo autopsia a tiempo, se pudo determinar la existencia de niveles de potasio tan elevados, pero tan elevados que no tienen, conforme los expertos, otra explicación que la inoculación externa. Es decir, le fue inyectado el potasio. A ver, te lo explico sencillamente. Los niveles de potasio, y me escuchan profesionales en este momento y tomo el riesgo de cualquier crítica, oscilan en un valor máximo de entre 4,50 y 5. Cuando se produce la muerte pueden despejarse un poquito más por una cuestión de bioquímica del cuerpo, pero niveles de 18 o 22, como se encontraron en esas autopsias, conforme lo que han expresado expertos, y en este caso debo realmente rescatar la labor de una honestidad y capacidad científica extraordinaria, que es un profesional de la Universidad de La Plata, que colaboró y participó, porque este es otro gran tema que yo debo dejar planteado antes de un juicio que se va a suscitar.
Señores, se están analizando, además de la conducta puntual que causó la muerte a estos bebés, se están analizando los comportamientos de personal. Y debo señalar con suma preocupación, porque no es sencillo establecer en la ciencia médica a veces algunas afirmaciones. Ha costado y cuesta que los médicos se expresen y como en la ciencia médica prácticamente, mire, usted no tiene certezas, hasta un ADN deja un margen de probabilidad de que no sea. Claro. Eso pareciera que puede llevar a algún tipo de faltas de avances y precisiones. De ninguna manera. En esta causa se ha podido establecer, en algunos, digamos, en algunos casos por las muestras evidentes, en esto, por ejemplo, de las autopsias, que es categórica la causa de la muerte. Es indudable que el potasio, y lo mismo que se estableció en otros con los niveles de insulina. De insulina, que también claro, fueron sí, Doctor, eso ha quedado muy claro. Le quiero hacer una pregunta que obviamente nos intriga a Canaletti, a mí y al público que nos está mirando. ¿Cuál es el perfil de Brenda Agüero? Porque parece ser una figura totalmente terrorífica, una enfermera asesina serial. ¿Qué perfil nos puede dar de esta mujer? ¿Quién es Brenda Agüero? ¿Qué han dicho los informes psiquiátricos sobre ella? Mire, se han hecho pericias psiquiátricas, psicológicas, y también se ha hecho un estudio de perfil criminal. Sintéticamente, respecto de sus características, se trata de una persona que evidentemente ha tratado son de esas personas que tratan de hacerse notar y digamos, destacarse frente a sus pares y frente a los demás, evidenciando un mayor conocimiento. Fíjense ustedes, porque es así, también se lo detecta en su personalidad por parte de los peritos, esto de la necesidad de sobresalir, de mostrarse, de ser salvadora del daño causado previamente. Es decir, todo este contexto que en alguna medida determinan los peritos psiquiatras y psicólogos que han trabajado, se condicen con el modo en que han sucedido los hechos. Porque, por ejemplo, ella era enfermera de obstetricia. Nada tenía que hacer con los bebés. Claro. Ni tocarlos. Claro. Sin embargo, anticipa muchas veces, o se anticipaba, al descubrimiento de que un bebé, por ejemplo, un caso es muy llamativo. Decirle a una médica, este bebé se va a descompensar, se está descompensando. Y una médica no advertir la descompensación, pero sin embargo, efectivamente producirse esa descompensación con el transcurso de los minutos. Entonces, evidentemente hay una serie, la causa es muy compleja, es claro. de una investigación. Es que ¿saben qué sucede? Esto normalmente, todo crimen, y ustedes lo conocen porque es la especialidad periodística que manejan, generalmente en los crímenes, ustedes trabajamos con cuerpos que dejan rastros. Este tipo de crímenes, en este tipo por ejemplo, en un hospital cometido por personal de salud, donde usted, imagínense, es normal que una enfermera esté aplicando medicamentos, es su situación, o aplicando sustancias. Claro. Entonces, el descubrimiento de esta trama, de este accionar. Imagínense usted, yo siempre trazo el correlato con algunos casos que han sucedido en Estados Unidos y en Inglaterra. Lo dificultoso que les fue lograr establecer la autoría. Yo debo rescatar en esto un trabajo encomiable de mis equipos, de mis colaboradores del cuerpo de médicos forenses, de policía judicial. Acá ha trabajado todo un equipo del Poder Judicial en aras de avanzar, y además hemos tenido colaboración de médicos de la Fundación Favaloro, de la Universidad de Buenos Aires, porque fíjese este aspecto, y esto no es un dato menor. Fíjese que este país, esta justicia, la nuestra y la de usted y la del país, adolece de una falta de credibilidad absoluta. Entonces acá tuvo que salir esta Fiscalía de Instrucción a construir credibilidad ante esas madres que comenzaron por descreer de la labor de la justicia. Sí. Por eso también se trató de preservar y hasta de convocar médicos de extrañas jurisdicciones para evitar, no vamos a negar a veces, el corporativismo que existe entre los médicos. Tenían que romper. Me hago cargo de lo que digo, porque esto hace más doctor. difícil aún la situación y en la búsqueda de la verdad. Lo que quería decirle, discúlpame, Rolo, para una respuesta breve. Además de la enfermera de la cual estuvimos hablando, Agüero,
También hay otros funcionarios que están imputados por encubrimiento. Dígame, la directora de este hospital, ¿está con arresto domiciliario por este hecho, por encubrimiento? Dígame. Está con prisión preventiva de cumplimiento domiciliario, toda vez que el encierro le habría producido alguna descompensación en su salud, por bien. eso está de ese modo. Bien. Bien. Doctor, solo para cerrar, para clarificar sobre este punto, usted ha sido muy explícito, pero me parece muy impactante. La hipótesis entonces es que Brenda Agüero inyectaba potasio a estos bebés para después aparecer como la salvadora cuando se descompensaban. O sea, era una mujer que les provocaba un daño a los recién nacidos para progresar en su carrera y ante sus colegas mostrándose como muy eficiente y muy avesada en detectar alguna dolencia. ¿Esto es lo que usted entiende? Eso es lo que entiendo a partir de las evidencias de la causa, entre innumerables otros indicios que han llevado a formular esta acusación, que ha soportado numerosos embates de las defensas. Y como también soportó numerosos embates la continuidad en la intervención de este fiscal en esa causa durante el tiempo que estuvo a mi cargo. Muy bien. Bien, Doctor Garzón, una investigación ejemplar ha hecho, se lo decimos desde acá, ante todo el país que nos está viendo. Muchas gracias por estos minutos con Cámara del Crimen. Por favor, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Richard, solamente quería decir esto. Dale. Brenda Agüero es la enfermera. Brenda Agüero. Diego Cardoso, ministro de Salud. Sí, el entonces ministro de Salud. Sí. Va a ir a juicio. Sí. Liliana Cis era la directora del neonatal, Sí, de la que hablábamos recién. Sí, señor. Claudia Ringheim, la vicedirectora del hospital, también procesada. Alejandro Escudero Salama, vicedirector de gestión hospitalaria, también procesado. Marta Gómez, jefa de neonatología, también procesada. Blanca Ariza, que era una de las jefas de enfermería, procesada. Adriana Morales, médica del neonatal, procesada y yendo a juicio. Pablo Carvajal, secretario de Salud, también procesado por encubrir toda esta trama. Y Alejandro Gauto, que era el secretario de Legales del Ministerio de Salud de la provincia, donde tuvieron noticias de que algo extraño ocurría en el neonatal ministro Carrillo y no hicieron nada. Por eso es que van a ir a juicio, porque pudieron haberle salvado la vida a muchos bebés. Ahí está, ese es el asunto. Y no lo hicieron. Y un dato para sumar y empezar a cerrar esta historia. Sí. Las autoridades del hospital tuvieron una primera sospecha y la apartaron a Brenda Agüero de sus tareas. En ese momento pararon las muertes, pararon las descompensaciones de bebés, pero la denuncia penal tardó más de un mes, cuando era ya inevitable. Por eso es que se habla acá de un encubrimiento, entre otras muchas cuestiones. Claro, para proteger el prestigio, por un montón de cosas, el neonatal en Córdoba, el hospital. Bueno, pero para dos cositas. Primero, el homicidio que se le atribuye a la enfermera es un homicidio agravado. ¿Por qué? Por veneno u otro procedimiento insidioso. ¿Qué es un procedimiento insidioso? Al principio de todo este caso, Rolo tiró una palabra que es la clave: ocultamiento, acechanza, ocultamiento. El tipo que da veneno da un procedimiento insidioso. Yo no sé que estoy tomando un té con arsénico, por ejemplo. Acá en este caso, ¿quién sabía que la jeringa tenía potasio o tenía insulina? El exceso de insulina te come el azúcar, te morís. El exceso de potasio te revienta el corazón. Bueno, ¿quién lo sabía? Es más, en algunas oportunidades esta enfermera aplicó las inyecciones de potasio, vamos a poner potasio, en esos casos, delante de los padres. Delante de los padres. Eso es insidia. La insidia es una manera, es una forma, es un satélite de la estrella fundamental de todo esto, que es la alevosía. La insidia es alevosía, amigos. La insidia es alevosía. Por eso se agrava el homicidio. Ella dice, no, la ampolla es que yo agarré pensando que era vitamina K, me equivoqué. No se equivocó nada. ¿Sabe por qué no se equivocó? Dice, no, porque la letra química, el símbolo químico del potasio es K.
No se equivocó nada. Es la reiteración de hechos. Y como decía recién el fiscal, el aplicarlo casi en cualquier lado es otra evidencia de que esto fue hecho intencionalmente. Bueno, quería decir eso. Insidia, no se olvide de eso. Es el núcleo de todo este caso. Insidia, alevosía, ocultamiento. Bien, Richard, Dale. estamos en presencia posiblemente de la primera gran asesina serial de la historia argentina. Claro Esto que es impactante. Sí. Lo seguiremos, Richard, pero ahora tenemos que cambiar de tema. Sí, no.